Bueno, pues luego del derrocamiento de Maduro, para mi gusto debemos empezar a mencionarlo así como tal, más allá de si fue captura, si fue secuestro, fue un derrocamiento como tal, no del régimen de momento, y esto tiene explicación, ya lo hemos estado comentando, este régimen no se va a tirar mientras siga siendo funcional, pero de momento pues ya se derrocó al gobierno de Maduro y a Maduro como tal. Y en este sentido, desde entonces, desde el 3 de enero de 2026, Estados Unidos intervino en Venezuela y con ya toda la desfachatez y descaro aceptaron que iban a gobernar a Venezuela mientras tanto, ¿no? We gonna run Venezuela, dijo prácticamente y textualmente el mismo Donald Trump, ¿no? Entonces, en el entendido de la Realpolitik, de Realpolitik, entendamos que hoy Venezuela ya es gobernada por los gringos y para mi gusto podemos dar un paso más allá. Venezuela ya es gringa. El 2026 se estrenó Venezuela, tal cual, dejando de ser Venezuela para pasar a ser gringa. Y en este sentido, uno de los principales motivos que pues ya sabemos y conocemos la gran mayoría, pues es los recursos estratégicos en general, pero el recurso petrolero en particular, las principales reservas petroleras de la Tierra, uno de los principales motivos del interés gringo para intervenir en Venezuela. Sin embargo, hay que empezar a precisar cómo, cuándo y de qué forma van a empezar a verdaderamente sacarle provecho a estas reservas que de momento pues no precisamente son rentables, debido a que de manera irónica y hasta cierto punto ellos mismos son responsables, pues durante mucho tiempo se abandonó, se deterioró la infraestructura petrolera en Venezuela. Esto es algo muy común y es también común que ellos en sus modelos privatizadores, los mismos gringos, intenten siempre sabotear industrias latinoamericanas, infraestructuras. En el caso mexicano, por ejemplo, durante mucho tiempo, de manera un tanto simulada o disimulada, se intentó sabotear la infraestructura de petróleos mexicanos, se intentó hacerla poco operativa, poco rentable. En este sentido, ellos mismos, y a veces desde el interior, intentan sabotear las empresas cuando son de propiedad nacional. Esto hay que tenerlo claro. Y te intentan vender el cuento de que de entrada la empresa ya está en quiebra prácticamente. Y te cuentan esa mentira, pero además la acompañan de manera paralela con acciones para verdaderamente intentar quebrar o dejar, insisto, en muy mal estado las empresas nacionales petroleras. Y te cuentan esta narrativa, esta gran mentira, diciéndote la empresa ya no sirve, hay que casi casi rematarla, subastarla, a ver quién la compra, ¿no? Y pues es la clásica trampa, ¿no? Al final va a haber, por supuesto, interesados, y ahí se cae un poco el teatro, porque ahí te das cuenta que hay personas, inversionistas, que claramente saben que eso es una mentira, y lo único que quieren es comprar barato lo que es un activo de valor muy elevado. Simplemente quieren abaratar un activo de alto valor. Y terminan siendo a veces sus amigos o empresas extranjeras, por supuesto, las que terminan haciéndose de estos recursos.
Este había sido el modelo privatizador clásico en América Latina, donde claramente apuntaban sobre todo a hacerse de los recursos petroleros o de las empresas petroleras. Pero no conformes a esta mentira, también en otros momentos había eh, falsificadores que te decían que no solo eran las empresas las que estaban en quiebra y que había que rematarlas, sino que incluso se iban más allá, a un nivel de ridiculez mayor, diciendo que el petróleo ya no era negocio, que el petróleo ya había pasado de moda, que lo de hoy eran las energías verdes, que lo de hoy era apostarle a estas energías porque eran el futuro. Y es muy curioso porque hoy ya estamos en el futuro y hoy mismo, o bueno, al menos a inicios de este año, pudimos ver con nuestros propios ojos cómo es que se realizó una operación bélica por parte del gobierno de los Estados Unidos de alto calado, simple y llanamente para llevarse al presidente de Venezuela, sí, pero en el fondo de esa acción bélica con altos costos políticos, tanto nacionales como internacionales, en el fondo, la esencia y el motivo de esa acción es simple y llanamente para hacerse de los recursos petroleros venezolanos. Solo para darnos una idea de la ridiculez que decían aquellos, que el petróleo ya no era negocio, bueno, hoy se están peleando todavía hasta con los dientes el petróleo venezolano de momento. Pero eso nos habla que después podrá ser el petróleo de cualquier otro lugar, porque el petróleo hasta la fecha sigue siendo y seguirá siendo importante. Es más, esta simple jugada de Donald Trump, que por cierto siempre ha sido pro petrolero, pues nos habla de que ellos están considerando estas reservas para de aquí a 50, 100 años. Esto nos habla que ahí se les cae el teatro a todos aquellos falsificadores, cínicos, hipócritas, que nos decían que el petróleo ya no tenía ningún valor, que el petróleo ya no era negocio. Y esos cínicos, falsificadores, mentirosos, compulsivos, tienen nombre y apellido. En México, por ejemplo, el más evidente, el más descarado, se llama Ricardo Anaya. Y este tipejito, pues era de aquellos que incluso hasta en campaña te decían de manera descarada que el petróleo ya no tenía futuro, que no había que invertir en el petróleo, porque el futuro eran las supuestas, y yo siempre he dicho mal llamadas energías limpias porque no hay energías 100% limpias, ese es un eufemismo nada más marquetero para vender una contaminación por otra. Pero era este tipejito el que nos decía que ya prácticamente había que regalar Pemex, en el caso de México, para entonces darle cabida a esta supuesta oleada de energías limpias que hasta la fecha no, creo yo, nunca terminó de llegar. Fue una promesa, fue un intento. Para mi gusto esa industria está quedando muy ahí estancada, porque si bien se empezaron a generar pues industrias de autos eléctricos y demás, pues va muy lento. Por momentos yo diría por momentos parece estar estancada. Y peor cuando te das cuenta de los movimientos geopolíticos que se están dando hoy en el mundo, que básicamente tienen que ver con simple y llanamente poner atención en lo que está haciendo Donald Trump y hacia dónde está llevando la agenda de su nación y en ese sentido la agenda pues del mundo también. Y es hacia, de nuevo, invertir en el petróleo. Aquí algo que se debió de haber entendido desde la época de Cárdenas,
Desde Lázaro Cárdenas, cuando hizo la expropiación petrolera, él sí muy visionario, muy entendido estando claro, ¿no?, en el valor que tenía la industria petrolera desde entonces y que seguiría teniendo, pues él sí tuvo esa visión, el momentum, el timing perfecto para tomar una decisión estratégica, valiente, patriótica para nuestro país, al expropiar el petróleo para México. Yo aquí ya incluso he llegado a comentar mi admiración por Lázaro Cárdenas, que considero uno de los mejores presidentes de México, sin duda alguna. Hoy, insisto, estos escándalos, estas mentiras, estos chismes baratos de algunos, como Ricardo Anaya cuando decían que el futuro eran las energías verdes, pues el futuro ya es hoy y seguimos hablando de petróleo, mijo. El futuro ya llegó, ya se te cayó el pelo y te volvió a salir y seguimos hablando de petróleo. Entonces hay que identificar bien a estos miserables, que ya sea por ignorancia o por simplemente canalladas, porque ellos a veces quieren ser precisamente los oportunistas que se hacen de esos negocios a través de sus amigos, a través del tráfico de influencias. No olvidemos el sexenio de Peña Nieto, por supuesto, ¿no? Un sexenio de los últimos sexenios privatizadores que prácticamente querían, así como estaban acostumbrados los priistas en México, a entregarles el recurso petrolero a todos sus amigos, nacionales y extranjeros. Y de hecho hicieron contratos en ese sentido, licitaciones en ese sentido, concesiones en ese sentido, incluso la propia distribución, que permitieron, en este sentido, y que, pues insisto, muchas de estas ocasiones quedaron estos contratos, licitaciones y concesiones, pues básicamente eh, perfectamente armados para dárselos a sus contactos, a sus amigos, porque así lo hacían, insisto, en estos tiempos de privatización, en donde se ocupaban recursos un tanto más simulados, tenían empleados al interior de estas empresas que respondían no a los intereses nacionales, sino a los intereses extranjeros. Así funcionaban generalmente los modelos privatizadores, tratando de sabotear, tratando de destruir desde adentro a las empresas, haciéndolas poco rentables, poco funcionales, poco operativas, reinvirtiendo poco en estas mismas empresas, ¿no? Sin entender muy claro a dónde se iba tanto la inversión como la reinversión, porque, pues, insisto, el punto para ellos, la finalidad era dejarlas caer. En ese sentido, deteriorarlas con el tiempo, no reinvertir en su infraestructura, no darle mantenimiento, permitir negligencias de distintos tipos. Y al final todo esto se puede sintetizar en permitir la corrupción sistemática a fin de que precisamente mucha gente empezara a decir, oye, pero qué empresas tan poco competitivas, qué empresas tan corruptas, qué empresas tan ineficientes. Eso era lo que querían generar justamente en la visión de la gente que caía en esta trampa, ¿no? Sin darse cuenta que esa era una estrategia premeditada, no era casualidad, era un plan para deteriorar a lo largo del tiempo estas empresas y que después viniera alguien a decir eso es basura, eso ya no sirve, eso hay que regalarlo, rematarlo, pero eso sí, dénselo a Shell, a Exxon, a Chevron o a algún canallita por aquí nacional que quiera venir a invertir, pero que le salga barato. Por eso hay que dejarlas caer, para que les salga barato. Para que no tengan que invertir tanto en una basura. Pues de hecho hasta es
casi una labor de beneficencia la que están haciendo, porque pues eso ya no sirve. Eso es una lata ya inservible. Esa empresa es ya puro cascajo. Y así se las gastaban, ¿no? Haciéndote pensar que esas empresas eran basura, que las empresas petroleras ya nadie las quería, que nadie daría un quinto por ellas. Entonces esa fue siempre una de las formas típicas de sabotear y deteriorar las empresas petroleras nacionales a fin de en algún momento de poderlas privatizar y de ir construyendo el pretexto con el tiempo de decir eso ya no sirve, eso hay que rematarlo, regalarlo, hay que privatizarlo, porque además en esencia ahí está el argumento clásico de los privatizadores, ¿no? Y de la gente que apoya además las privatizaciones, diciendo todo lo que administra el Estado es ineficaz, poco competitivo, poco productivo, siempre queriendo hacer una asociación que el Estado es corrupto, es poco competente, es poco productivo. Pues es una falacia que evidentemente va en favor de los intereses extranjeros y perjudica a los intereses nacionales. Porque esta idea, esta falsa idea de hacer pensar a la gente que solamente en el Estado o a través del Estado y sus dependencias e instituciones y empresas estatales, solamente estas empresas pueden padecer corrupción, baja productividad, baja competencia. Esa es una falacia terrible. Hay cientos, miles de casos de empresas privadas que también tienen corrupción, que también son poco competitivas, que también son poco productivas, pero que pues ahí están, también funcionando, chuecas, maltrechas, pero ahí siguen también, pero nadie las critica. Entonces, querer hacer exclusivo estas fallas y defectos a todo lo que es estatal no es más que una falacia que siempre han querido instaurar. Las naciones, particularmente Estados Unidos, y las empresas que siempre quieren eh, pues difundir esta idea de que lo privado es bueno y lo estatal es malo, ¿no? En este sentido, los modelos privatizadores han implantado esta idea y lo hicieron durante años, desde los 80 hasta inicios de los 2000. Fue una época de mucha privatización de industrias, no solo petroleras, ¿no? Se privatizó todo tipo de industrias, ferrocarriles, bancos, bueno, hasta la salud. Por un momento se quería privatizar, hasta la educación por completo se quería privatizar, ¿no? Derechos ya básicos. Pero lo que más les atrae, por supuesto, a estos modelos privatizadores, que generalmente responden a intereses extranjeros, pues sin duda son los recursos estratégicos. Esto ha sido hoy y siempre, ¿no? Ahora, ¿qué está cambiando ahora? Pues sí están cambiando, yo diría no los fondos, pero sí las formas. Las formas están siendo más sensatas o descaradas, como se quiera ver. Ya vengo analizando, ahora sí que desde el año pasado, la estrategia de seguridad nacional. The National Security Strategy de los Estados Unidos, publicada en noviembre de 2025. Es importante tener claro esta estrategia de seguridad nacional. Hay muchos que hasta la fecha siguen sin haberla leído. Necesitas leerla para entenderla y para entender lo que está pasando hoy en el mundo a través de los Estados Unidos. Muchos hablan de la doctrina Monroe. Ok, no está mal hablar de la doctrina Monroe, pero hay que entender que no es lo mismo. Son otros tiempos, otros contextos,
otros alcances, otras potencias, otras tecnologías. Sí está bien en términos históricos saber de dónde vienen los orígenes, pero esto es un Monroe 2.0 que es muy distinto y además con un corolario trompista muy específico. La línea es muy específica porque la estrategia es muy específica. Es explícita, de hecho yo diría casi descaradamente explícita lo que se plantea en esta estrategia de seguridad nacional, que se tiene que hablar así, más allá de estar remontándonos al siglo pasado, que si Monroe, hay que hablar de lo que se acaba de publicar en noviembre de 2025, porque ahí viene redactado perfectamente lo que se está implementando hoy en el mundo en términos geoestratégicos, geopolíticos e incluso bélicos. Así que no necesitamos andar buscando el hilo negro. Ahí está claro, nada más falta leerlo. Entonces invito a quienes no lo han hecho todavía a que lean la Estrategia de Seguridad Nacional, que insisto, aquí venimos hablando ya desde el año pasado. Bueno, y es importante también leerla porque esta estrategia nacional no se compara a las estrategias de seguridad nacional previas. Más que una actualización, yo diría ya es un sello de personalidad que yo le he denominado desde hace, insisto, desde el año pasado vengo denominando que esta estrategia es la doctrina trompista, que para mi gusto conglomera todas las estrategias previas, no solo la Monroe, porque todos se enfocan en hablar de la doctrina Monroe, no solo está esa, está el destino manifiesto como tal, está la doctrina Monroe, está la doctrina Reagan, Truman, Nixon, el plan Marshall y todas las enseñanzas de Kissinger básicamente. Todas estas las pones en una licuadora y te dan lo que es hoy la estrategia nacional, que además no se debe de subestimar, tienen un sello trumpista, porque Trump sí ha planteado una forma de hacer las cosas, que es muy distinta a las doctrinas previas. Entonces son todas las anteriores combinadas, sí, pero con el sello trumpista. Por eso yo sí creo que alcanza para decir que esta doctrina es trumpista tal cual. Porque es atípica, porque es inédita, porque en las formas y alcances está planteada para algo que nunca hemos visto en la historia moderna de los Estados Unidos ni del mundo. Así que creo que alcanza para que, a mí no me gusta ni siquiera llamarle Donroe a la doctrina, ¿no? He visto que algunos así le llaman, ¿no? En esta combinación de Monroe y Donald, me parece que, a ver, Trump tiene el apellido suficiente y la personalidad suficiente como para que sepamos que esta es su doctrina. Entonces llamémosle doctrina trumpista, porque esa es la forma, la nueva forma de hacer política de los Estados Unidos, que es altamente peligrosa, altamente agresiva y que evidentemente amenaza, pues no solo América Latina, no solo Asia, no solo Europa, amenaza a todo el planeta, incluidos, incluidos los ciudadanos al interior de los Estados Unidos. Eso, insisto, es algo nunca antes visto, entonces creo que se debe de definir tal cual esta doctrina como una doctrina trumpista, ¿no? Así que bueno, en esta estrategia, en esta publicación, queda definido, insisto, cuál va a ser la línea política, económica, bélica de los Estados Unidos de América. En este sentido, esto es un punto de inflexión con respecto al modelo privatizador anterior, al modelo geopolítico del globalismo, a esta idea del libre mercado que ellos mismos vendieron, porque esto siempre ha sucedido, ¿no? Los gringos, y esto es algo que ni siquiera muchos latinoamericanos han entendido hasta la fecha, los gringos siempre han vendido la idea de la privatización, del libre mercado, pero ellos al interior siempre han sido
hasta cierto punto nacionalistas y hoy son más nacionalistas que nunca con Donald Trump. Por eso no entender la contradicción de lo que andan defendiendo algunos perdidos aquí abajo, como Javier Milei, que se dice anarcocapitalista libertario y que es alto admirador de un arancelario, pues no tiene el más mínimo sentido. Y cuando digo que es alto admirador de un arancelario, pues es que es el ídolo o su idolazo es Donald Trump. Entonces Javier Milei, que idolatra a Donald Trump, no se da cuenta, o si se da cuenta, pues lo finge muy bien, pero a los que seguramente tiene aborregados, pues es a todos los fanáticos de Javier Milei que no alcanzan a entender que Javier Milei idolatra a Donald Trump. En ese sentido, no hay nada más contradictorio que un libertario idolatrando a un arancelario. Nacionalista arancelario además, porque cuando tú lees la Estrategia de Seguridad Nacional, claramente queda explícito que Trump apoya a los Estados-nación. En ese sentido, Milei, que es anarcocapitalista, pues en su definición el anarcocapitalista está en contra del Estado. Propone la anulación del Estado o al menos su máxima disminución. En este sentido, insisto, no hay mayor contradicción que estar viendo a perdidos como Javier Milei que están idolatrando justamente lo que tanto han criticado. Porque Donald Trump no apoya ni el libre mercado, no cree en él, tampoco apoya el globalismo, y es un arancelario, es un nacionalista arancelario. En ese sentido, cumple más bien con todos los criterios que se supone que Milei tanto repudia y que tanto critica. No tiene la más mínima lógica. Pero así están muchos de perdidos en América Latina, ¿no? Que no se alcanzan a dar cuenta ni siquiera. Que acá se tragaron la mentira mientras que los gringos están haciendo todo lo contrario a lo que han predicado. Porque no están apoyando el libre mercado, porque no son globalistas, porque apoyan los Estados-nación y en este caso más aún con Donald Trump, que es un alto nacionalista. Y todo esto, insisto, viene redactado. Digo, ya lo sabíamos, por los propios hechos lo explicaban. Pero viene además redactado de manera explícita en la Estrategia de Seguridad Nacional. Así que bueno, desde Donald Trump y desde esta publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional que, insisto, funciona en relación directa con el interés nacional, en otras palabras, la National Security Strategy está vinculada directamente a responder al National Interest de los Estados Unidos de América. Todo lo que ellos justifiquen como su interés nacional en ese sentido les justifica la aplicación de la Estrategia de Seguridad Nacional. Por ejemplo, en este caso, para ellos es justificable hacerse de las reservas petroleras venezolanas. Para los latinoamericanos es invasión, robo, piratería, lo que ustedes quieran, pero para ellos, desde su cosmovisión y entendimiento como supremacistas, como una nación y una potencia supremacista, para ellos es justificable. Entonces, en su agenda está hacerse del petróleo venezolano, para lo cual necesitan hacer una estrategia bélica, una operación bélica, derrocar a Nicolás Maduro y entonces, pues tener la puerta abierta de las reservas petroleras venezolanas, que son, por cierto, las más grandes de la Tierra. ¿Cuál es el punto de inflexión? La forma, no el fondo, porque como yo empecé explicando, antes los modelos privatizadores eran un tanto más sutiles, doble caras, doble discursos, hipócritas, para ponerlo simple. Había mucha simulación, había mucho teatro, triangulación. Al final el fin era el mismo, ¿eh? Querer privatizar los recursos petroleros o querer privatizar las empresas nacionales petroleras de los países. Ahora cambiaron simplemente la forma, que ahora es más abrupta,
más salvaje, más agresiva, más bélica. En este sentido ya es total y absolutamente descarado, ¿no? Queremos el recurso, lo tomamos y lo tomamos a la fuerza, por supuesto, utilizando eh, toda nuestra capacidad bélica que es pues prácticamente imbatible, ese es el problema, ¿no? Muchas regiones no tienen las capacidades, por no decir, o sea, cuando digo muchas es que sí hay algunas, pero pues las regiones ya están medianamente definidas, ¿no? Con sus respectivas zonas de influencia. Esto que hicieron en Venezuela, por supuesto, no lo pueden hacer en el área geográfica de Rusia ni de China, pero por eso es que lo hacen en Venezuela. Y en ese sentido, muchas regiones que prácticamente somos la gran mayoría del mundo, estamos desprotegidos ante estas fuerzas y estas amenazas. En este sentido, este es el punto de inflexión que cambia la forma de hacer las cosas, la forma también de aplicar la estrategia de seguridad nacional, con la justificación de que ellos están defendiendo su interés nacional. Y esto es donde ya se rompió, como yo lo expliqué, insisto, desde el año pasado. El último día del año pasado yo estaba hablando de cómo se había ya extinguido el derecho internacional. Obviamente ya después de Venezuela todos hablan, ¿no? De que se acabó el derecho internacional, de la doctrina Monroe y demás, como siempre digo, ya cuando se cae el niño pues ya tapan el pozo. Nosotros lo estuvimos advirtiendo desde tiempo, mucho tiempo antes. Todo lo que venía pasando, todo lo que estaba por pasar. Y esto es, que una vez que se instaura el modelo de la fuerza a través de la capacidad bélica, pues se anula por completo el derecho internacional, junto con todos sus organismos y agencias, que por cierto no es que hayan servido demasiado tampoco, también eran una simulación. Pero ya pasamos de un mundo a otro mundo, de un orden mundial a un nuevo orden mundial, que todo el año pasado yo estuve definiendo como el orden mundial 2.0 desde que llega Donald Trump a su segundo periodo de gobierno. Muchos se tardaron en entender esto, muchos gobiernos, muchos pueblos, los europeos, hasta la fecha todavía muchos no entienden lo que pasó ni lo que está pasando. Y cómo terminaron en este doble jaque mate que he explicado también. Un doble jaque mate porque por una parte tienen un jaque mate con los rusos y por otro lado tienen un jaque mate con los gringos. Están entre la espada y la pared. Justamente por haberse sometido durante tanto tiempo a los gringos y ser tan dependientes en términos de defensa, haberles dejado prácticamente a los gringos ser encargados de la defensa europea, pues ya se dieron cuenta que eso no es buen negocio, que los deja hoy totalmente indefensos por un lado y por el otro, porque ya tienen una doble amenaza. Los gringos ya no saben si quieren defenderlos, en la propia estrategia de seguridad viene como Donald Trump dice, o le invierten más en defensa, o dejamos prácticamente de defenderlos. Y por otro lado, los europeos también, que siempre han considerado una amenaza a los rusos, pues insisto, están entre la espada y la pared al no haber entendido la trampa, el doble jaque mate. En este sentido, insisto, este es el mundo en el que estamos hoy, con estos grandes cambios. No son menores, son radicales. Y lo peor es que esto se viera exacerbando con el tiempo. O sea, apenas estamos empezando. Entonces, para explicar particularmente qué es lo que ahora pasa con respecto a la forma, digamos, porque esto ya es un tanto distinto, ¿no? En que se hicieron de los recursos petroleros, se apropiaron de los recursos petroleros venezolanos. Los gringos, a partir de la operación bélica y el derrocamiento de Maduro el 3 de enero de 2026, entendamos que en este sentido, pues ellos ya no necesitan tanto teatro, ellos están utilizando la fuerza. Al utilizar la fuerza,
simplemente aplican la estrategia de seguridad nacional, la aplican obviamente a través de una operación bélica, se aseguran del recurso y en este sentido la pregunta es, ¿qué sigue? Ok, ya se hicieron de Venezuela, ya están en Venezuela. Venezuela, para mi gusto, desde mi perspectiva, ya es gringa. Desde el 3 de noviembre de 2026 Venezuela ya es gringa y seguirá siendo gringa de aquí a... O sea, no podemos caer en esta ingenuidad. Que yo he visto algunos que dicen, no, bueno, ahorita están los gringos y luego se van. Qué ternura me dan. O sea, esto ya no tiene fecha de caducidad. A los gringos ya no los vas a sacar. Una vez dentro, ya no los vas a sacar. Ya mordieron. Y no mordieron poca cosa. Tienen el hocico lleno de petróleo. Y como tiburón que huele la sangre, bueno, acá son gringos que huelen el petróleo y ya es de ellos y en ese sentido, pues Venezuela, insisto, es gringa. Pero tampoco todo está tan fácil. Tampoco todo es miel sobre hojuelas porque, insisto, aquí pasó algo muy peculiar. Y es que de alguna manera también le salió el tiro por la culata. ¿Por qué hablando de los modelos privatizadores que se habían instaurado en América Latina? Porque precisamente, como inicié explicando, en gran medida esa era la forma en que ellos privatizaban industrias y empresas estatales y nacionales. Como expliqué, dejándolas deteriorar con el tiempo, saboteándolas, no reinvirtiendo en ellas, a fin de que sean prácticamente destruidas, obsoletas. En este sentido, esto fue lo que pasó también hasta cierto punto en Venezuela. A Venezuela también se le saboteó demasiado la economía, evidentemente. Esto por parte de bloqueos económicos, bueno, hasta políticos, comerciales, en fin. El punto, para resumirlo, es que el estado de la infraestructura petrolera en Venezuela es un estado crítico. Está en mal estado la infraestructura petrolera venezolana. Y esto, insisto, es como le salió el tiro por la culata, porque ellos mismos que estuvieron de alguna manera impidiendo el desarrollo de esa infraestructura, pues ahora resulta que ya que tienen y aseguraron el acceso a ese recurso estratégico a la fuerza, pues ya no lo pueden utilizar. Ahí está la gran ironía, la gran paradoja, ¿no? De cómo les sale el tiro por la culata, de que ellos mismos son causantes ahora del problema en el que están. Porque no es tan fácil. Ya es suyo el recurso, ya lo aseguraron, es más, seguramente hay hasta Marines asegurando la infraestructura petrolera venezolana. Sí, pero ahora no pueden utilizarla porque la infraestructura está hasta cierto punto inservible. Y es por eso que viene la pregunta, entonces, ¿ahora qué sigue? Porque digo, tampoco van a abandonar ahí, van a decir, ah, bueno, no sirve, ya nos vamos, ¿no? El punto es que les va a llevar tiempo y les va a llevar bastante inversión poderla hacerla funcionar. Pero antes de eso, porque eso lleva mucho tiempo, porque eso es a largo plazo, porque eso no es seguro, entonces, de momento, hablando en términos de corto plazo, ¿cuál es el siguiente movimiento? Porque, insisto, lo otro es algo más de largo plazo. Y en el corto plazo, ¿qué van a hacer? Entonces, lo que probablemente se vaya a aplicar en este caso es algo que se le conoce el modelo Halliburton. En este sentido, el modelo Halliburton no es solamente hacer contratos, digamos,
aunque es una parte central, por supuesto. Ya expliqué que tienen ya a su pieza funcional, operativa, burocrática, administrativa, que hoy es Delcy Rodríguez para ello. Va a ser insisto, hoy es el vínculo, hoy es el canal de comunicación entre la estructura chavista remanente que quedó en Venezuela con, pues vamos a decir, los gringos, el gobierno gringo. Entonces, el modelo Halliburton es más bien un modelo de negocios de servicios integrales, sin ser dueños precisamente, o al menos de momento, del petróleo. Este es una especie de punto medio interesante. Meanwhile, o sea, esto es mientras tanto. Por eso ese mientras tanto, cuando Donald Trump dice we're gonna run Venezuela meanwhile, ¿no? O sea, mientras tanto vamos a ser el gobierno interino de Venezuela o vamos a tal cual a gobernar Venezuela, ese mientras tanto no crean que es de unos meses. Bueno, no, hay quien piensa que es unos días, ¿no? No, menos. No es unos días, no son unos meses, ni siquiera son unos años. O sea, el mientras tanto va a durar ya digamos que toda la vida para Venezuela, ¿no? Entonces, en este instante, digamos, como comentaba, es complicado porque se están enfrentando a una infraestructura caída venezolana, una infraestructura petrolera, y lo más viable probablemente sea aplicar este modelo Halliburton, ¿no? Insisto que es un modelo de negocio de servicios integrales sin ser dueños de momento del petróleo. Y ahora vamos a precisarlo, porque ese tema de ser dueños, para ellos, ahora explico dónde está el negocio, dónde está el deal, ¿no? En otras palabras, ellos no necesitan hacer, o sea, ni siquiera como al puro estilo, al clásico estilo colonialista, ¿no? De otras épocas, ser dueños. Lo voy a poner antes de ir a tratarlo de explicar. Ellos saben que si quieren hacer jugo de naranja, a ponerlo simple, y tienes las naranjas, pero no tienes el extractor, la máquina para hacer el jugo, saben que la naranja, en ese sentido, que si bien tiene un valor potencial alto, pues de nada sirve, porque no puedes transformarlo. Y ellos saben que esa diferencia, pues ahí está prácticamente todo el negocio. Para allá vamos. Entonces, ¿qué es el modelo Halliburton en petróleo, no? Es un modelo de empresa de servicios petroleros. Aquí vamos a ir aclarando. Que no es dueña del crudo. Vuelvo a leer esto para que quede claro. No es dueña del crudo. No suele explotar campos como operador principal. Vende conocimiento técnico, tecnología y ejecución. Vamos a llamarle expertise, ¿no? Que no es menor en estas industrias, por cierto. By the way, ¿no? Y que cobra por servicios, no por barriles. Halliburton gana dinero incluso si el petróleo baja, siempre que haya actividad. Ahora, ¿qué hace exactamente Halliburton? No perfora por su cuenta, digamos. Ejecuta lo que otros deciden. Servicios clave, perforación direccional y horizontal, cementación de pozos, fractura hidráulica, el famoso fracking, el cual por cierto Trump no tiene la más mínima duda de estar aplicando. Para todos aquellos ambientalistas, y recordemos claramente que Donald Trump es pro petrolero y él combate todo lo relativo al discurso de las energías verdes porque para él mismo el simple tema del calentamiento global es un mito. Y si nos vamos más allá, pues se salió de los acuerdos de París y demás. O sea, entendamos esa línea de entrada, ¿no? Y entendamos antes de eso por qué se fue a Venezuela por las reservas petroleras.
Hay que entender, insisto, cuál es la línea y la agenda de Donald Trump, para empezar. Entonces, insisto, él no escatimará en cuanto a realizar todo el fracking que él considere necesario, ¿no? Bueno, la evaluación de yacimientos, mantenimiento y estimulación de pozos, ingeniería y gestión de proyectos petroleros. En síntesis, este modelo pone la tecnología, el personal y el know-how, ¿no? Básicamente. Que no es menor, insisto, el know-how en estas industrias es de muy alto valor. Entonces, no es que solo haga contratos, sí los hace, pero no solo son contratos, ni son contratos así de simples. Son contratos de servicios especializados que son a menudo de largo plazo, basados en desempeño. Yo creo que aplican KPIs, ¿no? Key Performance Indicators y demás, con pagos por eficiencia, tiempo, resultados técnicos. Ejemplo, te perforo el pozo en X días, a X profundidad, con X rendimiento. Si lo hace mal, pierde dinero, si lo hace bien, cobra primas. Diferencia clave con una petrolera clásica, el modelo clásico Exxon, Chevron y demás. En el modelo clásico Exxon, Chevron, ellos son dueños del petróleo, de entrada, ¿no? Tienen riesgo de precio del crudo, tienen ingresos por barriles y tienen inversiones en reservas. En el modelo Halliburton, aquí está una diferencia fundamental, que al final profundizaré. En el modelo Halliburton, como ya dije, no son dueños del petróleo. El modelo no requiere que seas dueño del petróleo. Hay un riesgo operativo, por supuesto, ingresos son por servicios y hay una inversión en tecnología. ¿Por qué es tan poderoso este modelo? Pues porque evita el riesgo político, o se hace nada más y nada menos la palabra mágica aquí en Venezuela, que evita expropiaciones. O sea, te evitas ese gran riesgo. Que ahora hablamos un poco de los riesgos políticos sociales que todavía existen en Venezuela, y al haber todavía un cierto grado de incertidumbre, pues evidentemente las inversiones no son tan llamativas cuando todavía hay un escenario de incertidumbre, que es el que están tratando, por cierto, de controlar desde el gobierno estadounidense, ¿no? Pero bueno, en este sentido, evita el riesgo político, se hacen las expropiaciones, no depende del precio del barril, es indispensable para todos, incluso para estados, puede operar en países sancionados, mediante terceros. Por eso es que Halliburton puede trabajar con Estados Unidos, Arabia Saudita, México, Irak o Venezuela, directa o indirectamente. En resumidas cuentas, el modelo Halliburton no vende petróleo, vende la capacidad de sacarlo. El modelo Halliburton lo que te vende es la capacidad de extraerlo, que es precisamente lo que quedaría como anillo al dedo en el caso actual de Venezuela, ahorrándote además los riesgos que para ellos representa pues la expropiación. Bueno, hay que entender aquí algo fundamental, ¿no? La estabilidad y la certidumbre. Es fundamental, no solo en este caso, por supuesto, para cualquier tipo de inversiones. La estabilidad y la certidumbre es un factor fundamental para la inversión, más en inversiones de este calado, ¿no? O sea, no están apostando $1, ¿verdad? Ni 10 arepas. O sea, los inversionistas le meten, pero bastante, a este tipo de industrias. Entonces, no es un dinero que se puedan dar el lujo, una inversión que se puedan dar el lujo de perder así nomás. Por ello, el tema de la estabilidad y certidumbre en el caso actual de Venezuela es un tanto discutible, endeble y poco claro. En otras palabras, se ve que toda la operación bélica, no solo la operativa, sino la estratégica a largo plazo, incluyendo eh,
vamos a llamarle las reacciones políticas posteriores, estaban ya también hasta cierto punto fríamente calculadas. ¿A qué me refiero? Justo ayer que yo estaba explicando un tanto el tema de Delcy, comentaba que Delcy es una pieza operativa, funcional. La eligieron a ella porque sabía que es un perfil más pragmático que ideológico. En ese sentido iba a responder y entender rápidamente cuál era su papel y qué es lo que los Estados Unidos están esperando de ella. Como, insisto, un puente de comunicación entre la estructura chavista que queda y el gobierno estadounidense. En este sentido, para poderte comunicar tienes que entender perfectamente que el interés nacional por el que ellos vienen es el petróleo. Desde ayer comenté que la operación bélica, para mi gusto, fue fatal, no solo porque se llevaron a Maduro y derrocaron su gobierno, sino porque también vamos a decir, en el intento y en la excitación, en el éxito de la operación, en la excitación también de la operación, lograron consolidar también una especie de anestesia social, política social. Desde el primer momento cuando yo vi que el gobierno venezolano que quedó estaba llamando a la calma y a la paz al pueblo, dije, Estados Unidos ya ganó. Lo ganó todo, porque también ahogaron cualquier tipo de levantamiento social. Lo impidieron, no lo alentaron, lo impidieron el propio gobierno venezolano que se quedó. Ellos no dijeron vamos a levantarnos, es el momento de defendernos. No, 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 no. Enfriaron a los venezolanos, enfriaron al pueblo, los metieron en hielo. No solo los gringos, también el gobierno venezolano que se quedó. Porque esa era la intención. La intención era mantener, y estoy hablando de la intención de los mismos gringos, era mantener una calma, no desatar el caos, ni político ni social, para que entonces ellos sí pudieran vender como una operación sumamente exitosa la extracción de Nicolás Maduro, diciendo no solo le extrajimos casi casi con saldo blanco, casi casi con el menor uso de las balas, casi casi lo dicen mucho y lo presumen, sin haber perdido a ninguno de los nuestros. No hubo ningún marine, soldado americano, caído. Sino además, o sea, la operación, en términos tal cual esta acción operativa fue un éxito. Sino además, sin generar ningún levantamiento social. Insisto, en eso sí se está tratando de desmarcar mucho Donald Trump de anteriores administraciones que quedaban, ocupaban, invadían, desestabilizaban. Vamos a decir, ahora se derrocó al gobierno de Maduro, pero ellos cambiaron un poco, pues algunos detalles, como por ejemplo, sin necesidad de invadir por completo, intervenir por completo y generar revueltas sociales. Entonces, insisto, desde el día uno ya estaba contemplado de parte de los gringos que ellos querían hacer esto una extracción de hit and run, además prácticamente dejando inerte la respuesta social. Eso era el plan de los gringos, que fue todavía reforzado y consolidado por el gobierno que se quedó venezolano, asegurando que no hubiera levantamientos, asegurando que no hubiera revueltas ni levantamientos sociales. En este sentido, ahogaron cualquier tipo de protesta o levantamiento que se quisiera gestar en Venezuela. Y esto lo hicieron no por buenos samaritanos, lo hicieron, insisto, porque el entorno que ellos necesitaban crear para poder aplicar el modelo Halliburton tiene que ser un entorno de estabilidad y certidumbre, no de inestabilidad e incertidumbre. Eso era lo que no podía suceder y así exactamente lo hicieron y aplicaron.
Ahora, no basta, porque obviamente a pesar de que relativamente parece ser que todo se quedó igual, sin mucho caos, no basta, porque obviamente quedan dudas, ¿no? Quedan cosas por verse, queda pendiente ver todavía si algunas facciones de lo que queda del madurismo o chavismo puedan estar planeando algún tipo de revuelta, de levantamiento, de insurgencia, de guerrilla. O sea, en este sentido tampoco se puede vender así tan fácil de ya llegamos, ya compren, inviertan, que de hecho es la invitación que ha estado haciendo Donald Trump a sus propias petroleras, ¿no? Por eso muchos están diciendo, primeramente no podemos porque la infraestructura está deshecha. Y segundo, pues danos tantito tiempo para ver cómo se van dando las cosas, ¿no? Por eso ha habido ciertas negativas de algunos, incluso ya empresas e industrias, sobre todo empresas petroleras que le han dado negativa a Trump de querer invertir así como que de ya en Venezuela, ¿no? Entonces, esta es una mancuerna fundamental que explica también cuál es el fondo de por qué también se ahogó y enfrió el levantamiento social en Venezuela por parte de los dos bandos. Por eso ya he explicado desde ayer que Delcy me parece que fue, pues yo diría, pues parte, ¿no? De esta transición, y al final ser parte de esta transición te habla de que pues ella no defendía como tal, así dando la vida la causa chavista, sino que simple y llanamente ahora está funcionando más bien para facilitar los intereses gringos. He escuchado opiniones que dicen es que ella tiene la pistola en la cabeza y le están amenazando los gringos. Yo digo, no precisamente compro esa idea. O sea, esto ya estaba arreglado, ya estaba hablado, ya estaba yo creo que hasta acordado. Y Delcy simplemente entendió muy bien su papel, que es el que hoy está tomando ella, de transición y transferencia de poderes, propiedades y recursos estratégicos venezolanos a estadounidenses. O sea, Delcy hoy está entendiendo muy bien su papel hasta el momento. Y mientras Donald Trump no la cambie, pues eso es una señal de que pues ha estado haciendo lo que los estadounidenses quieren. Claro que, insisto, las cosas pueden cambiar. Al final también están en riesgo sus pellejos hasta cierto punto. Habrá que ver cómo se van dando estas tensiones, pero de momento y mientras Delcy siga ahí, y esto también lo entendieron los estadounidenses, les convenía más mantener el cuerpo, esta estructura chavista que de momento tenga las facilidades para hacer estas transferencias de propiedad y la transición de poderes, que haber hecho todo un caos, insisto, al estilo Bush en Irak o en otros lugares, ¿no? O sea, insisto, aquí lo más importante, por eso el modelo Halliburton, entenderlo, es tan relevante para saber por qué se dieron las cosas de la forma en que se dieron y se siguen dando, ¿no? Por eso se trató de asegurar esta estabilidad, por eso se trató de asegurar una cierta certidumbre para darle confianza a los inversionistas estadounidenses, básicamente. No porque les preocuparan los venezolanos, no porque les preocupara derramar sangre, no, es porque querían generar este clima para que los inversionistas estadounidenses pues inviertan básicamente en la industria petrolera venezolana. Bueno, de momento entonces, si nada más cierro esto, mantendrán esto, o sea, me refiero, mantendrán la estabilidad y la certidumbre, porque esa es la garantía de la inversión. Así de simple, ¿no? En este sentido, la certidumbre social y política garantiza la inversión. Y por ello, sigo insistiendo, será muy difícil que se generen o se permitan revueltas sociales. Incluso ya lo expliqué, ¿no? O sea, realmente creo que el momento y el timing para que se haya creado un levantamiento social ya pasó, se enfrió. Yo creo que eso ya es muy poco probable que suceda, porque lograron su cometido. Fue no solo una operación exitosa,
lograron derrocar el régimen madurista chavista. Así de fuerte, ¿no? Hay analistas que dicen que esto fue casi como una especie de una caída de muro de Berlín a la América Latina, ¿no? O sea, versión América Latina. Así de fuerte, ¿no? Y es por eso, esto ya no me quiero extender porque ese es de otro tema y yo lo he analizado, pues que te estás dando cuenta cómo están tratando, ¿no? O sea, Venezuela fue el inicio, pero han estado tirando todas las fichas como en un efecto dominó de Venezuela, Irán, México, Colombia, Brasil, o sea, ellos lo que quieren realmente, Cuba, lo que quieren realmente es ya tirar todo el régimen opositor al anglosionismo, básicamente, ¿no? Bueno, siguiendo, eh, hay otros modelos, ¿no? Se tiene el modelo, además del Halliburton, el Schlumberger, el Baker Hughes. Son tres de los grandes, vamos a llamarles modelos de servicios petroleros, ¿no? En lo esencial son el mismo modelo, pero con especializaciones distintas, ¿no? En el caso de Halliburton, la fortaleza principal es la perforación, la cementación y el fracking. Su perfil es muy fuerte en ejecución dura. El modelo Schlumberger, el SLB, pues su fortaleza principal son datos, geología, software y modelado, ¿no? Su perfil es el cerebro del sector, vamos a llamarle. Y en cuanto a la empresa Baker Hughes, pues su fortaleza principal son equipos, turbinas, compresores y tiene un perfil, digamos, más industrial y energético. Diferencias clave, el Halliburton, digamos, para ponerlo en términos simples, el Halliburton te dice algo así como yo te hago el pozo, el Schlumberger te dice yo te digo dónde y cómo hacerlo, y el Baker Hughes te dice yo te vendo la maquinaria para hacerlo, ¿no? En la práctica suelen trabajar juntas en un mismo campo, by the way, ¿no? Ahora, ¿cómo se aplica este modelo Halliburton en Venezuela? Aquí va, porque aquí hay que analizarlo tal cual en Venezuela, porque es un tema, vamos a decir, en Venezuela se vuelve políticamente sensible, ¿no? En este caso, Venezuela tiene petróleo, pero no puede sacarlo sola a gran escala. Ese es el gran tema, como yo explicaba, ¿no? O sea, Venezuela sí tiene las grandes reservas, pero de nada te sirve tener las más grandes reservas de la Tierra si no las puedes extraer. PDVSA, nunca he sabido cómo le pronuncian, por cierto, los venezolanos a su empresa. PDVSA, que es la petrolera venezolana, perdió personal calificado, tiene infraestructura obsoleta, no domina tecnología avanzada, o sea, hace fracking, recuperación mejorada, etc. Entonces, el modelo Halliburton permite algo crucial, extraer el petróleo sin entregar la propiedad del petróleo. Formalmente el petróleo sigue siendo del Estado, la empresa extranjera solo presta servicios, se le paga en dinero crudo o descuentos. Esto es legalmente más fácil que privatizar. Ahí está el meollo del asunto. Por eso empecé hablando de los modelos privatizadores, porque aquí se va a optar por otro camino, que no es menos rentable o será menos rentable, pero que es otro camino de momento, dadas las circunstancias, insisto, de la infraestructura petrolera venezolana y su estado actual, tan deteriorado. Ahora, Halliburton está en Venezuela, pues sí, de hecho ya ha estado directamente antes de las sanciones, indirectamente a través de filiales, socios y empresas fuente. Por cierto, una de las que está desde hace tiempo es Chevron, ¿no? En Venezuela, pero curiosamente ahorita vamos a tocar un tema de lo de Chevron. Cuando hay sanciones se usan empresas intermediarias, se cambian nombres comerciales, se pagan servicios con crudo descontado. El modelo sobrevive incluso bajo sanciones, digamos, ¿no? O sea, este modelo. Y bueno, también es un modelo empleado como herramienta geopolítica de los Estados Unidos, ¿no? En este sentido, Estados Unidos entendió algo fundamental, es clave. Controlar la tecnología es más poderoso que controlar el petróleo.
De hecho, podría decir que no solo esto los estadounidenses lo entendieron de la parte de la industria petrolera, lo entendieron prácticamente de todo. Incluso añadiría aquí nada más por poner un pequeño paréntesis, lo entendieron hasta de la operación bélica, que yo ya expliqué también acá, ¿no? O sea, en resumidas cuentas, lo que pasó desde mi perspectiva el 3 de enero, perdón, de 2026 fue una operación exitosa por parte del régimen anglosionista, donde simple y llanamente, en una combinación entre traiciones y eficacia bélica, fueron simple y llanamente superados por las fuerzas bélicas estadounidenses e israelíes, porque insisto que también estuvo implicada las agencias de inteligencia, por supuesto, de la CIA, pero también del Mossad, porque había un interés compartido no solo estadounidense, sino también por parte del Estado de Israel por derrocar a Nicolás Maduro. Por esto que ellos asumen de los temas que se supone que tienen asociaciones con Irán y demás, ¿no? En este sentido veían como una especie de enemigo compartido. Pero ahí también te das cuenta de cómo se aplica esto mismo, ¿no? Controlar la tecnología es más poderoso, es lo más poderoso. Y te puedes dar cuenta de esta gran pregunta que nos hicimos muchos, ¿no? De cómo fue que pudieron superar los sistemas de defensa, los S-300. Bueno, pues porque hay que entender que antes de que se tengan que incluso destruir, ya se había ganado la guerra electrónica y se habían utilizado aviones como el Growler que dicen que prácticamente mapean y superan pues prácticamente todas las tecnologías obsoletas que se tienen, porque de alguna manera hace un mapa de dónde están los radares, qué tipo de radares, cómo funcionan, dónde están los sistemas de defensa, para básicamente en el momento que se requiera inhabilitarlos utilizando pues hackeos o directamente destruyéndolos, ¿no? Utilizando también sus F-18 y F-35, que creo que fueron los que utilizaron. Entonces, de alguna manera, en esa operación ya se había ganado contra Venezuela simple y llanamente porque Estados Unidos e Israel ya habían ganado la batalla de la información y la guerra electrónica también. Con la simple información que ellos poseían ya horas antes, incluso días o semanas antes, ya habían ganado. El 3 de enero de 2026, simple y llanamente aplicaron la operación donde ya tenían la información y donde ya habían hecho además hasta ciertos ensayos. Entonces, simple y llanamente fueron superados en términos tecnológicos y bélicos los venezolanos, ¿no? Bueno, en este sentido, Estados Unidos entiende esto que es clave. Controlar la tecnología es más poderoso que controlar el petróleo. Con el modelo, Halliburton no necesitas invadir como tal, no necesitas ser dueño del recurso, no necesitas gobernar el país. Solamente necesitas que te necesiten para operar, que dependan de tu know-how y pues no pueden reemplazarte fácilmente, ¿no? ¿Cómo se usa como palanca política? Pues como premio, ¿no? De alguna manera serán licencias, excepciones a sanciones, acceso a tecnología o como castigo, ¿no? Al puro estilo conductista, ¿no? Premio y castigo, casi condicionados como Pablo. Bueno, y como castigo, insisto, a través del retiro de los servicios, bloqueo de software, prohibición de mantenimiento, ¿no? Es una palanca política, lo voy a volver a comentar porque es importante. Se utiliza tal cual como premio o castigo, ¿no? En una especie de mancuerna. Cuando es premio, pues se dan licencias, excepciones a sanciones, acceso a tecnología, pero cuando es castigo, se retiran los servicios, hay bloqueos de software y provisión de mantenimiento, prohibición de mantenimiento. En este sentido, un campo petrolero sin servicios, pues produce menos, se daña y tarda años en recuperarse, que insisto, es ahora lo que están
de alguna manera el problema con el que se encuentran los estadounidenses, que pues no pueden hacer uso de las infraestructuras, porque o no las hay o las que existen están en franco deterioro. Entonces, por eso es que es tan aplicable este modelo. En este sentido, insisto, este modelo también se ocupa como una presión geopolítica, es una presión silenciosa, digamos, pero brutal, ¿no? Una conclusión, en términos estratégicos, Halliburton no gobierna países, no es dueña del petróleo, pero sin ella muchos países no producen. Y en ese sentido es como no tener ni siquiera el recurso, ¿no? Por eso es indispensable, es negociadora y es un actor político indirecto de alguna manera este modelo, ¿no? Para entenderlo, básicamente el poder ya no está en el petróleo, sino en saber cómo sacarlo. Y esto no es de ahora, ¿no? Lleva ya décadas. Em, bueno, ahora ya para ir cerrando, pues insisto, esto va a ser más o menos, para mi gusto, el modelo, al menos en el corto plazo, que se va a querer aplicar en el tema petrolero, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. Mm, haciendo un poco de descripción de este mal estado de la infraestructura, ¿no? De Venezuela. Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo, pero su producción y sistema energético han sufrido décadas de deterioro por falta de inversión, corrupción y mal mantenimiento. Reconstruirlo costaría decenas de miles de millones de dólares, según expertos, esto según Bloomberg. En una redacción de la República dice, Trump ha señalado que grandes compañías petroleras estadounidenses inviertan al menos un aproximado de 100.000 millones de dólares para reparar la industria, aunque ninguna ha firmado compromisos inmediatos por ese monto. Pues es que tampoco es como que los traigas así en la bolsa, hasta para ellos se les hace, imagínate, son los jeques, los meros meros del petróleo, imagínate, ¿no? Dicen, híjole, es que se la piensan como 10 veces, ¿no? Ahora, aquí está la pregunta, ¿renta o no para las petroleras? Es un activo potencial, eso es algo que hay que entender, ¿no? Muchas empresas grandes como Exxon han dicho que Venezuela hoy es no invertible, sin cambios muy grandes en contratos y seguridad jurídica. Esto es lo que ellos buscan también, ¿no? O sea, insisto, ellos se basan sus inversiones en certidumbre, estabilidad y seguridad jurídica. Chevron, que ya operaba en Venezuela antes, ha expresado que puede aumentar la producción, pero también se mantiene cautelosa, ¿no? En este sentido, esto lo que nos refleja claramente es que no es una entrada simple y que no es tan fácil que a la primera le entren los inversionistas, ¿no? Insisto, la infraestructura está deteriorada y también el riesgo legal hace que muchos operadores internacionales sean pues un poquito dudosos a poner grandes sumas de dinero todavía, ¿no? En este sentido, insisto, en el modelo clásico, que pues yo ya lo dudo, si se quisiera plantear, sería que pues las empresas de exploración y producción, como Chevron o Exxon, ¿no? Que haya inversiones directas en campos, que haya contratos de largo plazo. Hay que entender que este modelo requiere contratos complicados y garantías largas antes de invertir decenas de miles de millones. En este sentido, la situación real es que muchas grandes compañías no se comprometen aún porque no ven rentabilidad sin garantías claras, ¿no? En el modelo Halliburton, que pues son, insisto, ya lo expliqué, consistiría en empresas de servicios técnicos y operación como los modelos Halliburton, Schlumberger y Baker Hughes, entrar a reparar, mantener o técnicamente gestionar los pozos sin la infraestructura y no necesitar, insisto, ser los dueños del petróleo y ganar dinero por contratos de servicios especializados. Este modelo de momento, pues sí cobra sentido, ¿no? A corto plazo, porque puede comenzar sin que las grandes petroleras firmen inversiones gigantes. Solo ofrece servicios para mantener producción y reparar instalaciones. Por eso también es que se acordó Trump que le estuvieran mandando tantos barriles diarios de momento, ¿no? O sea, van a ir negociando conforme vaya también
mejorando la situación de la infraestructura venezolana, ¿no? Hasta que lleguen a un punto donde ya algunos quieran aventarse. De momento este es el modelo que más les conviene. De momento aún, aún no se evidencian contratos específicos con Halliburton, pero las firmas de servicios están en escena como potenciales beneficiarias porque su modelo no exige inversiones directas en infraestructura enorme antes de empezar a generar ingresos, es más flexible en escenarios de riesgo, ¿no? Pasó algo peculiar, ¿no? No sé si habrán visto la noticia o lo voy a poner aquí mismo. Cuando Marco Rubio le da una nota a Trump y Trump la lee en voz alta, la voy a poner de una vez aquí, miren. Esto es de Independent. All right, thank you. You'll make it back one way or the other. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. Go ahead. I'm going back to Chevron, Mark. Thank you, Marco. Was there a question, Mr. President? Yes, go ahead, Marco. What are you saying here? Mark, if you can update us on operations in the ground and with the appropriate proof. La risita nerviosa de Marco Rubio. Vamos a ver otra vez. All right, thank you. You'll make it back one way or the other. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. Go ahead. I'm going back to Chevron, Mark. Thank you, Marco. Was there a question, Mr. President? Yes, go ahead, Marco. What are you saying here? Mark, if you can update us on operations in the ground and with the appropriate approvals, what you might be able to achieve in the next 12 to 18 months, give us a little view from the ground. You bet. So today, Chevron has 3,000 employees in 4 different joint ventures in Venezuela today. Pues, el secretito que le andaba pasando Marco Rubio en su notita, pues lo terminó leyendo en voz alta, pero claramente lo que dice, ¿no? Cuando lee Donald Trump, pues es go back to Chevron, y se ve que por ahí era lo que medio estaban hablando, porque al final justamente interviene alguien más hablando justamente de Chevron, ¿no? Digo, no se entiende muy bien exactamente porque a falta de contexto, pero seguramente estaban hablando de temas petroleros de inicio y segundo, particularmente Chevron, que por cierto, Chevron, insisto, ya está dentro de Venezuela. Así que pues, claramente es el tema que ahorita en el que están, ¿no?, metidos. Es de alta prioridad, por supuesto, ¿no? Entonces están tratando de ver desde ya cómo le sacan jugo, ahora sí que a la naranja, ¿no? Bueno, esta fue la noticia que estuvo, insisto, al final esto, entenderlo, ¿no? Así, pues nos revela cómo es tan prioritario este tema para Estados Unidos, para Washington, con respecto a ver cómo reclutar o movilizar a las compañías petroleras estadounidenses, ¿no? ¿Quién sabe ahí qué haya sido lo que se haya querido referir Marco Rubio, ¿no? Cuando dice go back to Chevron, ¿se referiría, vuelve a hablar del tema de Chevron? O si ya incluso estaban hablando como de un tema como de inversiones o... Bueno, pues ahí queda la duda, pero, insisto, en el propio video se ve como hasta el final el que interviene, que ya no es Donald Trump ni Marco Rubio los que hablan, se escucha cómo menciona Chevron. Así que se ve que esa misma junta pues era relativa a temas petroleros y particularmente estaban hablando al menos de algunas de sus empresas estadounidenses, ¿no? Bueno, haciendo un resumen actual, ¿no?, del estado actual de las cosas. Primeramente, sí existe un plan para reactivar la industria petrolera venezolana, pero no hay compromisos masivos firmados ni una sola estrategia única confirmada de momento. Ni siquiera de momento está tan... O sea, no es como que ya esté claro el modelo Halliburton o inversiones directas aún. Simplemente yo aquí adelanto o anticipo lo que creo que van a aplicar, que es el modelo Halliburton, dadas las circunstancias de Venezuela. Los servicios petroleros tienen sentido operativo inmediato, o sea, desde ya podrían estar aplicando esto, mientras que las inversiones directas de grandes petroleras son más inciertas debido al mismo panorama
político social de Venezuela, ¿no? Que insisto, se requiere esta mancuerna asegurarla, la estabilidad y la certidumbre para que vengan las magníficas inversiones por parte de los estadounidenses. Insisto, son inversiones muy elevadas, por eso no se le están jugando tan fácil. Ahora, ya para cerrar, ¿cuáles son algunos de los problemitas que tiene PDVSA hoy, en términos un poco más técnicos? Pues su estado actual es que tienen, por ejemplo, pozos colapsados o inundados, oleoductos corroídos, refinerías semioperantes, falta de diluyentes para crudo pesado, que por cierto me parece que es el que más, el heavy oil, el que tienen, el petróleo pesado allá, personal técnico desmantelado. De hecho, no recuerdo, creo que fue, no recuerdo qué analista vi que estaba comentando esto, que Venezuela era lo que más tenía este tipo de petróleo, ¿no? Pesado, pero que precisamente no tenían la tecnología para poderlo procesar, transformar, refinar, a diferencia que es justamente una tecnología de la cual sí tienen los estadounidenses, por supuesto. Entonces como que lo que le falta a uno lo tiene al otro, ¿no? Y esa fue justamente la fortaleza geopolítica que ocupan los gringos, en el entendido como ya explicamos. Ellos saben que al tener la tecnología, pues prácticamente es como si tuvieran ellos mismos el petróleo, porque de nada te sirve tener el petróleo si no tienes la tecnología. Es una trampa casi, ¿no? Reactivar plenamente Venezuela cuesta entre 80 y 120 mil millones de dólares. Ninguna petrolera grande quiere asumir eso como inversión directa inicial. O sea, ellos lo consideran hasta cierto punto como de alto riesgo, ¿no? De momento, ¿por qué no es atractivo el modelo Chevron clásico, upstream? Las grandes petroleras Chevron, Exxon, Conoco ganan dinero cuando hay estabilidad jurídica, cuando son contratos de 20 a 30 años, cuando el control operativo es real y hay un retorno claro del CAPEX. En Venezuela hoy el riesgo político es alto, el riesgo social, lo que ya comentamos, el riesgo legal, ¿no? Demandas, arbitrajes y una infraestructura destruida. En este sentido, en conclusión, las majors, ¿no? Las principales no entran primero, ¿no? Esperan, están como en la banca. Y en este sentido, insisto, lo primero que va a entrar seguramente pues será el modelo Halliburton, que no va a comprar reservas, que no asume el riesgo país a largo plazo, que no necesita contratos constitucionales complejos, pero que sí cobra por servicio, puede salir rápido y funciona incluso en escenarios transicionales, que es el que están en este momento, es un escenario de transición. Entonces es el modelo puente ideal para países en reconstrucción o tutela. En este sentido, pues es totalmente viable que se implemente primero este modelo tipo Halliburton, SLB, Baker Hughes, ¿no? ¿Qué será esto del... Me ha estado generando una duda, ¿no? ¿De qué será eso que se refería a la nota de Chevron de Marco? Chevron, vamos a decir, es el rostro aceptable, ¿no? Chevron de entrada ya está en Venezuela. Conoce campos, tiene licencias OFAC previas, es políticamente vendible. Pero Chevron no va a meter así pues, de entrada 20 a 30 mil millones de golpe, ¿no? O sea, y tampoco quiere cargar sola con la reconstrucción. O sea, yo creo que o sea, ya cuando hablemos de las grandes, Chevron seguramente va a ser de las primeras, seguramente. O sea, ya cuando no, cuando ya pasemos del modelo Halliburton a las majors, seguramente Chevron va a ser de las primeras, pero también como que creo que quieren ir con alguien más, ¿no? Porque no quieren cargar solos la cruz de momento. Ya cuando esto sea rentable, todos van a querer ir. Esa es la ironía, ¿no? Eh, pero de momento, pues yo creo que están reservados. Por eso yo creo que andaban comentando ahí este tema, ¿no? Mm,
no olvidemos que lo que Marco Rubio representa, ¿no? Al final Marco Rubio es la línea dura política, o sea, también ha sido el encargado de la presión geoestratégica y es el vínculo también entre Florida y el Congreso. Florida. Esta notita, ¿no? de Marco podría ser que dice algo así como, porque dice, let's go back to Chevron, ¿no? Es como que, o sea, es que no se sabe si se puede tomar literal o textual el significado, o que puede ser go back como regresa al tema de Chevron o vuelve a considerar Chevron, algo así, ¿no? Pero pues en este sentido, insisto, Chevron puede ser la cara visible, la ejecución técnica inicial la hacen empresas de servicio, mientras que Chevron pues es, insisto, la cara que se va a vender. Chevron de alguna manera legitima, Halliburton de alguna manera ejecuta, y Estados Unidos en su conjunto controla la palanca tecnológica, ¿no? Es político, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Cuáles son, vamos a llamarle, los escenarios probables, ¿no? O sea, de aquí vamos a decir de 2026 a 2028. El escenario 1 es el modelo Halliburton transicional, ¿no? Aproximadamente yo diría que esto es lo que va a pasar, es lo más probable. En este sentido, PDVSA, es la petrolera venezolana, seguirá existiendo formalmente. Habrá servicios extranjeros que reactivan pozos existentes, un aumento modesto de producción de 500 a 800. Contratos cortos y técnicos, Chevron actúa como socio institucional. Esto representa un bajo riesgo para Estados Unidos. Producción rápida y no maximiza las reservas aún. Un escenario 2 con vamos a llamarle un 30-35% de probabilidad, un modelo mixto, ¿no? Entre servicios e inversión, de 1 a 2 años de servicios, luego la entrada gradual de las majors, la reforma legal petrolera, joint ventures nuevas. Es un poco más sostenible, hay más dinero, pero requiere estabilidad política real. Y bueno, de momento dejamos otros escenarios, como ya expliqué, pues no tienen mucha lógica ni son tan viables. O sea, hoy no va a haber una gran inversión inmediata, no van a entrar los majors, no va a haber ni siquiera una privatización parcial. Insisto, todavía los dueños serán los venezolanos, pero esto hay que entenderlo como un proceso, ¿no? Por eso digo, una vez que están los gringos adentro, ya no los sacas. Ahí se quedarán 50, 100, 200 años. O sea, ya están, ahí estarán. Y conforme vaya mejorando la infraestructura, pues irán aumentando el interés y el tamaño de las inversiones, ¿no? Entonces, pues de momento, insisto, ni Exxon ni Chevron parece realista que hoy vayan a invertir así de entrada, ¿no? Y algo que yo creo que también van a impedir los gringos a toda costa es que haya caos, bloqueos, conflictos internos, sabotajes, porque ahora sí, irónicamente empecé hablando de que ellos eran los que saboteaban, ahora lo que menos quieren es que ocurra eso, porque ahora sí ellos van a ser los que son beneficiarios de este recurso, ¿no? Entonces ahora sí les conviene que funcione. Entonces, tanto a nivel político como social van a evitar todo tipo de formas para que vayan a intentar expropiar, generar revuelta social, generar caos en general. O sea, a ellos no les conviene ya en este momento el caos. Y estoy hablando no solo en temas de las petroleras, estoy hablando en todo Venezuela. A los gringos no les conviene el caos. Por eso yo hablé muy claro ayer con el tema de Delcy, ¿no? Y con el tema también chavista madurista. Había un momento específico para poder hacer esta revuelta, levantamiento. Yo creo que ese momento ya pasó. Y ese momento fue desde que se llevan a Maduro y unas horas y días después nada más. Ahorita ya lo ahogaron, ya lo enfriaron y eso ya es totalmente inviable porque los gringos no van a permitir que haya caos. Porque en el entendido de que haya caos no hay negocio. Entonces ellos incluso ahorita les conviene precisamente que haya paz y se van a asegurar de que la haya para que pueda haber certidumbre y estabilidad a fin de que puedan venir a invertir. En el mediano y largo plazo las empresas petroleras, estadounidenses por supuesto.
En el caso ya, para finalizar, de qué es lo que pasa con PDVSA, nunca me ha gustado el nombre de la petrolera venezolana, se me hace muy, o sea, como que le hubieran puesto otras siglas más sencillas, ¿no? Pues la petrolera venezolana no desaparece, pero sí va a cambiar de rol. De hecho, por ahí siento que es donde están ahora ocupando a Delcy y obviamente a en general a la estructura chavista para que esto vaya cambiando ya, ¿no? Entonces esta petrolera venezolana antes era operadora, dueña, gestora y también tenía un papel político. Después de que venga el modelo Halliburton, pues vamos a decir, va a haber una cierta transferencia de propiedades, de recurso. Podrá ser dueño formal del recurso, un cliente técnico. O sea, todavía se puede mantener como el dueño formal del recurso, es lo que estuvimos analizando hoy. Sin embargo, pues serán clientes técnicos y una empresa administrada, vamos a llamarle así. O sea, para ponerlo simple, la petrolera venezolana podrá seguir incluso siendo dueña todavía del recurso, pero la administración será ya de Halliburton. Por eso digo que es una trampa, porque como ellos entienden que quien tiene la tecnología es capaz de aprovechar el recurso, pues de alguna manera es como si ellos fueran dueños del recurso, ¿no? Por eso es que es un modelo Halliburton es un tanto mañoso, porque a pesar de que no son los dueños formales, pues de manera realista sí se convierten en los dueños al incluso administrar el recurso, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues la petrólea venezolana no tendrá tampoco control real de la tecnología crítica, evidentemente. En este sentido, la PDVSA se vuelve una carcasa jurídica, básicamente, no un operador real. Esa es la sentencia final. O sea, es ya más bien cascajo de trámites jurídicos burocráticos, pero no operativos. Y lo operativo es realmente lo que importa. En cuanto a las reservas venezolanas, aquí hay un punto fino, ¿no? Las reservas de momento, en el corto plazo, insisto, en el corto plazo, siguen siendo venezolanas, sí, de momento. Pero solo son reservas reales si pueden producirse. Ya expliqué, solo es petróleo, pues solo tiene valor si puede extraerse, transformarse, procesarse, refinarse, derivarse, ¿no? Generar derivados. Si no, es un recurso ahí estancado, con valor potencial, pero que no se puede estar utilizando ni explotando su valor. Entonces, en este sentido, sin tecnología, pues es petróleo muerto, básicamente, ¿no? Entonces, la síntesis ya, ahora sí, para cerrar del modelo Halliburton. Estados Unidos no necesita ser el dueño. Estados Unidos le basta con tener la tecnología y con ello decidir cuándo y cómo se produce. Eso es poder estructural, ¿no? No colonial clásico. Porque, insisto, ellos se dieron cuenta que la tecnología, ser dueños de la tecnología, pues es prácticamente ser como dueños del recurso. En este sentido, en conclusión, no es rentable hoy que Chevron compre Venezuela, digamos. Sí es rentable cobrar por revivirla técnicamente. El modelo Halliburton es el puente lógico, o sea, en este intermedio del corto plazo para llegar al mediano y largo plazo. En el corto plazo, o sea, de ya prácticamente o próximamente, será el modelo Halliburton probablemente el que se ha implementado. En este sentido es lo más lógico, ¿no? Es el puente lógico para pasar del corto al mediano plazo y largo, por supuesto. Chevron funciona como un legitimador político, Rubio actúa como un enlace geopolítico. En este sentido, primero se controla la llave y luego el pozo. Bueno, pues esto fue el análisis del modelo Halliburton. Eh, Espero haya sido entendible y pues insisto, esto es lo que
lo que pasará próximamente. Déjenme ver si leo una última noticia aquí. Por ejemplo, está esta agencia, ¿no? Interesante, puede que tenga también alguna función ahora con estos temas. Le llaman LOFAC, ¿no? Que es la Office of Foreign Assets Control. En traducidas cuentas, sería como algo así como la oficina del control de activos exteriores. Imagínate que tienen hasta una oficina, ¿no? De control de activos exteriores, los Estados Unidos, porque esto es un organismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y hace cumplir sanciones económicas. Entonces, pues siempre tuvieron como objetivo histórico presionar al gobierno de Maduro por violaciones democráticas, derechos humanos y corrupción, cuando en el fondo ya entendemos qué es lo que realmente querían. Digo, aquí los más trasnochados son los que apenas se van enterando, ¿no? De las verdaderas intenciones de los gringos y de todas sus mentiras, pero bueno, la gran mayoría sabemos que van por el petróleo y siempre fue el petróleo y nada más fue el petróleo, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena que se van enterando algunos. La misma OFAC, por ejemplo, llegó a sancionar a ministros y funcionarios, incluidos el propio Maduro y la misma Delcy Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Em, Estas sanciones congelan activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas o empresas en Estados Unidos hacer transacciones con ellos o con entidades como PDVSA sin autorización, o sea, la petrolera venezolana. Las licencias de la OFAC son permisos que la OFAC otorga para permitir ciertas actividades económicas que en principio estarían prohibidas. Pueden ser generales y específicas, ¿no? Por ejemplo, históricamente ha habido momentos en que licencias como la GL41, la GL44 permitieron a empresas como Chevron operar con PDVSA bajo ciertas condiciones y plazos. Ahora, insisto, esta OFAC ha sancionado desde Nicolás Maduro hasta su esposa, a la misma Delcy Rodríguez y otros funcionarios. Esto significa probablemente que estos casos, ellos tienen congelados activos en los Estados Unidos, está prohibido que ciudadanos o empresas estadounidenses hagan negocios con ellos sin licencia. Cualquier transacción financiera o comercial directamente con estos sancionados puede acarrear penalizaciones severas. Claro, esto en la teoría, ¿no? Porque en la práctica, pues acabamos de ver que al parecer se les acaba de olvidar que Delcy Rodríguez estaba sancionada por la OFAC y ya se pusieron desde el primer día a negociar con ella. Olvídate del petróleo, desde la captura y secuestro de Maduro, seguramente, ¿no? Así de desmemoriados y descarados son los gringos, ¿no? Ya se les olvidó la sanción de la OFAC. Bueno, eh, pues este era el dato adicional, el tema de la OFAC. Puras farsas, pues, lo de siempre, ¿no? Eh, a ver, según las últimas noticias, PDVSA está renegociando con Estados Unidos la venta de petróleo dentro de un nuevo marco comercial. Esto sugiere que Washington está intentando normalizar transacciones petroleras a pesar de las tensiones y sanciones. Se están discutiendo acuerdos energéticos con Estados Unidos y posibles continuidades o nuevos permisos, aunque los detalles aún no son públicos. Aquí es donde Milei debería de aplicar el viva la libertad, carajo, para que se le caiga la cara y la máscara, ¿no? O sea, ¿cuál libre mercado? Aquí los gringos sancionan a los que hacen negocios, que no hacen negocios con ellos, básicamente, y cuando ya haces negocios con ellos, porque eso de llamarle negocios es básicamente dejar que hagan su piratería, pues entonces ya te levantan la sanción. Así juegan. ¿Y qué de libre mercado tiene eso? Pues que Javier Milei no los explique, ¿no? La supuesta mano invisible es bastante visible, ¿no? Es la mano, la manita de Donald Trump. Bueno, el gobierno de Estados Unidos también ha anunciado que Cuba no recibirá más petróleo venezolano como antes. Y está, por supuesto, presionando a países aliados del régimen de Maduro a cortar ciertos vínculos económicos.
Trump ha hablado de proteger ingresos petroleros venezolanos e intentar estabilizar la producción para un eventual retorno de inversión de empresas estadounidenses, que es lo que hemos estado explicando hoy. Este contexto indica que Estados Unidos está reconstruyendo canales comerciales y de negociación con PDVSA y la industria venezolana, lo cual podría incluir nuevas licencias OFAC o marcos regulatorios para permitir operaciones sin sanciones directas. Pura pantomima, puro show, puro teatro, puro reality show tal cual. O sea, incluso hablar de negociación cuando literalmente fueron a hacer una intervención bélica me parece total y absolutamente impreciso, ¿no? O sea, yo aquí siempre he comentado, amenazar no es negociar, ¿no? Imponer no es negociar. Y llegar con una pistola sobre la mesa y decir que eso es negociar, pues, ¿qué te digo, mijo? Luego apuntar esa pistola a la cabeza y decir que eso es negociar, creo que ya hay que empezar también a superar estos eufemismos, ¿no? O sea, son ladrones y piratas del petróleo nada más. Bueno, pues ahora sí ya terminamos. A ver, voy a comentar esto último que estoy leyendo aquí. Nada más agrego, ¿no? Que es, bueno, no lo dije porque pues, ya es hasta cierto punto obvio. Estados Unidos obviamente va a presionar porque no olvidemos que no solo había inversiones o intereses gringos aquí, ¿no? Había Rusia, China, Irán, estaban también interesados en recursos venezolanos, ¿no? Es obvio que van a estar los gringos exigiendo que se corten lazos y que prácticamente solamente estos recursos les queden a ellos. Em, ¿Por qué, por ejemplo, es relativamente importante mencionar a la OFAC, ¿no? Este interés de Estados Unidos en reactivar el petróleo venezolano no depende solo de tener acuerdos comerciales, sino de que las sanciones permitan transacciones legales, o sea, se licencias con la OFAC, empresas estadounidenses puedan operar sin riesgo legal y las ganancias generadas no beneficiarán a individuos sancionados. Em, Si el gobierno actual de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, en este escenario accede a los términos de Estados Unidos, o sea, hace que corte con los lazos, por ejemplo, de China, Rusia, Irán, eh, con todos estos aliados geopolíticos del chavismo, madurismo, y haya apertura a empresas estadounidenses, entonces Estados Unidos podría emitir nuevas licencias OFAC autorizando servicios y producción petrolera. Las empresas que ya comentamos como Halliburton y sus modelos podrían comenzar operaciones bajo esas licencias sin violar sanciones y Chevron o Exxon podrían volver si se garantizan protecciones legales y cierta estabilidad contractual. Este patrón coincide con el uso estratégico de las licencias OFAC como herramienta para condicionar cooperación económica, cambios políticos y de alineamiento geoestratégico. Esto es, ¿no? Básicamente. Entonces, para eso sirve de alguna manera que las licencias esta de la OFAC, que no son tal cual como mero permiso administrativo, sino una palanca política vital para Estados Unidos pueda reactivar y controlar legalmente la industria petrolera venezolana sin violar sus propias sanciones. Es que es una ridiculez, ¿no? O sea, usan la fuerza, pero luego sí les preocupa no romper supuestamente ninguna ley, ¿no? Bueno, insisto, son los teatros legales que luego se arman los gringos, pero de cualquier manera aplican, ¿no? Para decir, todo fue legal. Y es que además en estos temas sí procuran eh, justamente arreglar legalmente todos contratos y licitaciones y que todo quede legalmente bien armado, porque ellos saben que han ocurrido temas de expropiación en América Latina, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que hasta Cristina Kirchner en Argentina eh,
claramente en México con Lázaro Cárdenas. Entonces ya ha ocurrido, es YPF, ¿no? La petrolera argentina, han tenido temas de este estilo. Entonces, pues obviamente ahora no quieren que eso suceda. Entonces tratan de amarrar todo perfectamente legal para evitar expropiaciones o cualquier tema, ¿no? Bueno, pues ahora sí, ya terminamos. Esto fue la explicación del modelo Halliburton. Y pues seguimos con estos temas que no terminan.